Continuamos en la pantalla de Canal E y ahora estamos en contacto con José Belucio, periodista especializado en vitivinicultura, para terminar de completar lo que veníamos hablando en las últimas semanas acerca de los vinos dulces y estas uvas enfermas, entre comillas obviamente. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Roberto Maidana te saluda. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Cómo estás? Mucho gusto, buenas tardes, gracias por llamarme. No, ¿Cómo va todo? todo muy bien. Muchísimas gracias por el tiempo y bueno, José, ¿cómo seguir desarrollando este tema que estábamos en las últimas semanas hablando al respecto? Exacto. Mira, la vez pasada terminamos hablando de los vinos tipo Porto y Oportos Sí. y hablamos de los vinos tardíos y de los vinos dulces naturales. Ahora me quedaron entre los más importantes, hay otros tipos también, entre los más importantes los vinos de Sauternes y los vinos Tokai. Los vinos de Sauternes, ambos, los Sauternes y los Tokai, ambos son con uvas enfermas. ¿A qué me refiero con enfermas? Se dan en condiciones muy especiales y con un clima muy atípico para lo que es la Argentina. En la Argentina no se suelen dar ese tipo de condiciones. ¿Por qué? Porque las mañanas tiene que haber una humedad importante, tiene que haber niebla, como para que estén bien humedecidas las plantas y a su vez, obviamente, los racimos que tienen las uvas. Y a partir del mediodía empieza a salir el sol y empieza a calentar todo eso, lo que genera moho, lo que genera hongos. Mm. Eso es lo que se deposita en la superficie de las uvas y eso hace que haya como unas microperforaciones y empiece a deshidratar ese hongo, esa uva. Eso genera una intensidad muy importante en azúcar, en cantidad de azúcar, que después se va a transformar en alcohol, y una cantidad de ácidos muy interesante que van a servirnos para equilibrar en los sabores y para que en la boca no terminen siendo sosos, no terminen siendo demasiado pesados y hasta te terminan invadiendo en la dulzura. Son vinos muy diferentes, muy caros, porque el Sauternes, el vino de la región de Sauternes, está alrededor de 40 kilómetros de Burdeos al sudeste. Es una región muy especial, son muy pocas hectáreas en donde se da este clima y esta forma, y es muy difícil de cosechar porque ese hongo, inclusive, no se da en todo el racimo por igual. Entonces hay que ir grano por grano. Un día, a los 6 días o 5 días hay que volver a cosechar otros granos que también se han infectado con ese moho, que se llama Botrytis cinerea. Esto hace que, como te decía, el vino sea hasta con una densidad mucho más interesante, mucho más importante. Es una cosa realmente distintiva, son vinos muy caros y en ambos casos, que ahora te voy a contar los de Tokai, Sí. en ambos casos son vinos muy longevos. La cosecha del 2020 puede llegar a durarte hasta el 2070, 2080 o 2090 para consumirlo, con lo cual son vinos muy interesantes para consumir. No se puede consumir con cualquier cosa y ahí empieza a tallar el gusto personal, el gusto de cada uno de nosotros. Vos me podrás decir, yo puedo comerme un asado con vino dulce. Está perfecto. No es lo ideal, Claro, no es sí, lo por que te dice supuesto. el libro. Lo que te dice el libro es, eso te puede servir a lo mejor para poder algunos vinos, algunos quesos, como por ejemplo el queso Roquefort, el queso azul en la Argentina, Claro. o inclusive para eh, comidas magnas como podría ser el foie gras. Son combinaciones que pueden funcionar fantástico porque a la intensidad grasosa de un foie gras te la limpia de excelente manera esa acidez y esa dulzura que te va a quedar con ese vino. Para que tengas idea, Luis XIV hablaba de estos vinos como el vino de los reyes y el rey de los vinos, para que tengamos idea desde cuánto tiempo hace que estos vinos se elaboran. ¿Sí? Sí. Y los vinos de Tokai, Tokai es una región a 200 kilómetros al este de Hungría, que se elaboran también desde el siglo XVI, en donde también las uvas están atacadas por estos hongos, por Botrytis cinerea, y hace que
la concentración, como te dije, para los sauternes sea muchísimo mayor en azúcar y en acidez, que no es lo habitual. Hay algunas pequeñas diferencias en la elaboración. A lo mejor en la elaboración de los vinos sauternes se elaboran con barricas de roble de 225 litros. En los vinos de sauternes son barricas más chiquitas, más pequeñas, de 139 litros. Hace que la concentración de la sensación de la madera inclusive sea mayor todavía, con lo cual tenés el sabor exaltado de la crianza. Sí. Eso hace que también la vida útil, la vida para que ese vino esté en el mejor momento y se pueda consumir, también sea longeva y puedas consumirla décadas más tarde sin ningún tipo de inconveniente. La diferencia es que en Tokai también lo clasifican por una palabra que se dice plutonios, que esa es la cantidad de azúcar residual que tienen los vinos. Ejemplo, Sí. 6 plutonios tiene que tener mayor cantidad de 150 gramos de azúcar residual por litro. En la de 5 plutonios, menor a 120 gramos de azúcar residual por litro. Y hay una de las elaboraciones, en esencia, que es un vino extraordinario, que no se da en todas las cosechas, que se da en solamente muy, muy pocas, en algunas, en donde la concentración de azúcar es 450 gramos de azúcar. Vos a lo mejor en 1000 kilos de uva podés llegar a sacar 2 litros de vino, para que tengas idea la complejidad de lo que significa elaborar una esencia. Repito, es un vino diferente, un vino distinto, también muy longevo, ambos muy caros. Esto sería como para completar el tema de los vinos dulces que habíamos empezado a tratar hace unas semanas atrás. Perfecto. Muchísimas gracias, José Luis, como siempre, por el tiempo y por la comunicación. Y bueno, vamos a estar atentos a todas las novedades que traigas la próxima semana en materia de vinos, sobre todo teniendo en cuenta, descubriendo un poco más acerca de secretos, informaciones y datos más que relevantes acerca de cómo tomar y aprender un poco más de esta cultura tan nuestra como es la vitivinicultura. Sí, señor. Te agradezco mucho, Roberto. Muy amable de tu parte. Gracias No, por por llamarme. favor, Un abrazo. muchísimas Hasta gracias como luego. siempre. Hasta luego. Seguimos con más información tras esta breve pausa.